Señor fiscal Néstor Humberto Martínez, qué placer que nos haya concedido la oportunidad de dialogar de un tema que lo tiene usted en este momento en el ojo del huracán. ¿Se siente ahí? Pues muchas gracias por la oportunidad, porque nos permite contarle al país todo lo que hemos hecho en este caso, y después de 2 días de oír muchas opiniones y mostrar que en estos casos debe imperar la serenidad para poder ilustrar adecuadamente a la opinión pública. Vamos a unos hechos puntuales. Los hechos puntuales son los siguientes. Noticias 1 este fin de semana reveló unas entrevistas, una entrevista en particular que hizo con el ingeniero Jorge Enrique Pizano, y en ella también aparecen unos audios de una conversación que él tuvo con usted hace unos años, en el 2015, donde en el rol que él tenía, jugando como auditor, como controller de lo que era mirar cómo se estaba efectuando la Ruta del Sol y esos contratos, denunciaba que habían unas irregularidades. Y en el marco de esas conversaciones, usted en ese momento era uno de los abogados o el abogado en Corfi Colombiana, una de las empresas del grupo Aval. Cuéntenos exactamente, en el marco de esas conversaciones, ¿usted se sintió alertado, preocupado con lo que estaba denunciando el ingeniero Pizano? Pues le agradezco su pregunta. El 19 de agosto del año 2015 recibí a Jorge Enrique, viejo amigo mío y nuestras familias muy próximas, porque me decía, mire, tengo una información en donde consta que estarían robando al doctor Sarmiento y nadie me para bolas. Yo no tenía nada que ver, yo no actuaba en ese caso como abogado, ¿no? Nadie le para bolas. A mí me llaman, mi amigo Jorge Enrique llama a su amigo Néstor Humberto y le dice, ¿usted quiere oír estas investigaciones que yo he hecho y se las lleva al doctor Sarmiento? Le dije, claro está. Y él llega a mi oficina con un dossier, me muestra las investigaciones, y eso podía tener 4 alternativas. O eran unos robos, o como él lo sostenía, podría ser plata que le estuvieran dando a paramilitares, pero él no tenía la certeza. Eran hipótesis de trabajo que él hacía, o que fueran sobornos, coimas. Entonces yo le pregunto a Jorge Enrique, de estas 3 alternativas, o son sobornos, dígame, ¿son o no son sobornos? Y me dice, hombre, pues no tengo certeza. Eso lo oyeron los colombianos en las revelaciones que se hicieron este fin de semana. Incluso en esos audios se escucha su voz diciendo lo siguiente, se escucha diciendo, o aquí se están pagando unas coimas de pronto, o a Colombia, o desde Colombia se están pagando unas coimas al exterior. Y le pregunto, entonces, ¿son o no son coimas, Jorge Enrique? Me dice, no tengo certeza. Él sabía que había unos contratos que eran irregulares, que eran espurios, que no tenían fundamento, irreales, pero nadie sabía, me decía él, para dónde iba la plata. Entonces me decía, ¿por qué no le hace el favor, le lleva esto al doctor Sarmiento para que se indague, se averigüe hacia dónde está yendo estos dineros? ¿Y usted se lo llevó? Yo se lo llevé de manera inmediata. ¿Qué dijo el doctor Sarmiento cuando vio esa información? Esto es muy serio y requiere una investigación, y recuerdo que me dijo que le iba a solicitar al vicepresidente contralor de la compañía que iniciara las investigaciones. Y lo más importante de este caso es que al cabo del tiempo nadie podía establecer para dónde iba ese dinero, porque o si era un robo había que establecerlo, o si iba para coimas, quiénes eran los beneficiarios de esas coimas y quién pudo resolver eso. Eso es lo más importante. Pero en ese momento, Corfi Colombiana ya ha expedido un comunicado, ya ha dicho lo siguiente, ha dicho, nosotros en el año 2015 evaluamos esta información que entregó el ingeniero Pizano y consideramos que no había mérito para determinar si realmente se habían efectuado o no unas coimas. Pero ya está claro que el escándalo de Brecht ha tocado todos los tentáculos en Colombia. En ese momento nadie podía saber si eran unas coimas, porque es que los particulares no podemos saber. Uno sabe que el contrato es ilegal, que salió un cheque, hasta ahí uno puede establecerlo, nosotros como ciudadanos. Y ese cheque, ¿por dónde se fue la plata? ¿Por la alcantarilla? ¿No ¿Por qué sintió usted la necesidad en ese momento de irse directamente a la fiscalía o a los organismos y hacer la denuncia y decir, mire, acá hay unas irregularidades muy puntuales? Es que te recuerdo que nosotros estábamos cumpliendo una labor de mensajería. A mí me pidió el doctor Pizano, mi amigo de toda la vida, que yo le llevara esos papeles al doctor Sarmiento. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice o dejé de hacer?
Yo hice lo que me pidió el doctor Sarmiento, lo que me pidió el doctor Pisano, Pero que le llevara los papeles. Hay quienes dicen también que en ese momento, la instancia a la cual se llega con una denuncia tan grave es que usted también tenía una obligación de ir un poco más allá, no simplemente de jugar el papel de llevar esos documentos para que los viera el doctor Sarmiento, sino también de llevar esa denuncia a las autoridades. A ver, ¿yo qué denunciaba? Si es que el propio doctor Pisano no sabía para dónde iban los dineros. Yo era un simple mensajero. Esto es muy importante, Nazar. El doctor Pisano era el que había hecho la investigación, no yo. Ese era su rol. Ese era su rol, porque él era el controller. Y me dijo, yo hice esta investigación, pero no sé a dónde van a parar los dineros. Y entonces se me exige ahora que yo diga que eran sobornos. No, si es que yo no había hecho la investigación. Y cumplí con el papel y el encargo que él me pidió, ir a llevar el papel a donde el doctor Sarmiento para que en esa organización investigaran qué era lo que había pasado. Y ahí termina mi función en ese momento. Usted conoce el derecho penal mucho mejor que yo, sí. Pero hay un delito que se llama omisión de denuncia. Sí. ¿Usted siente que ahí aplica para usted? Los colombianos sabemos que la omisión de denuncia es un tipo penal de servidor público en materia de delitos contra la corrupción. Ningún particular comete omisión de denuncia cuando se trata de corrupción. En una propuesta que he llevado al Congreso y que está esperando un último trámite, he dicho que la omisión de denuncia en casos de corrupción también obliga a los particulares y sea un delito, para que nos repartamos la carga en esta lucha contra la corrupción entre los ciudadanos y los servidores públicos. ¿Cuándo fue la última vez que habló usted con el ingeniero Pisano? Yo creo por chat. La última vez que habló fue el pasado 9 de agosto, el pasado 7 de agosto, día en que falleció una hermana, me escribió expresándome sus condolencias. Personalmente sí, yo hace mucho tiempo, hace mucho más de 2 años, 3 años que yo no hablo con él. ¿Y usted diría que esto deterioró en algún momento de pronto la relación que usted tenía con él? ¿Este tipo de denuncias que hizo? No, porque si yo le colaboré a él, si hubiera gratitud por haberle llevado yo esos documentos. Lo que pasa es que él estaba siendo objeto de una indagación por el caso Tunjuelo Canoas. Esa es otra cosa, es distinta. Y en esa indagación la fiscalía y un fiscal que es autónomo manejaba esa investigación y lo habían planteado la posibilidad de una indagación en un caso que nunca se cerró. Porque hay quien ha dicho, es que se le cerró y cuando llegó Martínez le reabrió el caso a Jorge Enrique. O sea, eso no ocurrió. La investigación siempre estuvo. Cuando siempre estuvo presente y varios testigos comprometieron su conducta. Y eso obligaba a que el fiscal investigara. Eso es lo que se tiene que hacer en el país. Nadie puede apelar a la amistad del fiscal para que la lealtad que se debe en una relación personal esté por encima de la Constitución. Ese tema quiero que lo abordemos ahora más adelante, justamente el de los vínculos y la amistad. Pero acá hay un nuevo elemento, y es un elemento que es supremamente grave. Y es que ahora su hijo, el día domingo, y tengo aquí el comunicado de la Fiscalía, cuando informan ustedes directamente que el hijo Alejandro Pisano, por ingesta de cianuro, muere. Y esto le empieza a sumar inmediatamente a la investigación un grado de especulación muy grande. Y es si la muerte del ingeniero Pisano fue por causa natural o si hubo otros elementos que tendrá que una investigación de la Fiscalía determinar. ¿Y qué fue lo que pasó exactamente en este caso puntual del hijo del ingeniero Pisano? ¿Cómo va ese caso? La familia le presentó sus declaraciones iniciales en los actos urgentes a los investigadores iniciales de la Fiscalía. Ahí ya Medicina Legal hizo el dictamen respectivo y el fiscal de conocimiento, que entiendo que es un fiscal de la URI de Cundinamarca, empezó la investigación y en estos momentos lo que se está haciendo complementariamente es un trabajo de medicina legal sobre tejido y humor vítreo del padre de Jorge Enrique a solicitud de la propia Fiscalía General de la Nación. ¿Eso para cuándo más o menos estarían esos resultados? Esa investigación que está haciendo Medicina Legal se está haciendo con la última tecnología que hay en Colombia y me ha dicho el director de Medicina Legal que espera tener una conclusión científica en el curso de estos 2 días.
¿Usted ha sentido durante todo este proceso, desde que ha sido fiscal general de la Nación, que hay un grado profundo de conflicto de intereses a la hora de las investigaciones por el caso de Odebrecht? Y se lo pregunto puntual, el hecho de haber sido un funcionario superministro del gobierno Santos, cuando sabemos lo que ha pasado con el caso de la entrada de dinero de Odebrecht a esa campaña y el proceso que tiene Roberto Prieto. Por el otro lado, haber pertenecido como abogado a una de las empresas también que de alguna forma tuvo una sociedad con Odebrecht en el tema de la Ruta del Sol. En ese caso usted tiene unos impedimentos. Hoy dijo Gustavo Petro que yo había firmado el otrocidio Caña Gamarra, y ese otrocidio lo firmó el director de la ANI en marzo del año 2014. Luis Fernando Andrade. Cuando yo no era funcionario público, no trabajaba en la presidencia y no tenía nada que ver con esos contratos. Usted se ha declarado impedido en ese caso. ¿Por qué entonces? Digamos. Mire, eso es muy importante, cómo se manejan los conflictos de interés. Aquí, y gracias por esa pregunta, en la Fiscalía hay 2.186.000 casos que se distribuyen entre más de 5.000 fiscales que hacen las investigaciones por mandato de la Constitución y de la ley en forma autónoma e independiente. Y al fiscal le llegan los casos muy remotamente. Luego, el fiscal no lleva las investigaciones, el fiscal general de la Nación. En este caso, subió la investigación hacia mayo del 2018 porque se había solicitado una negociación y un principio de oportunidad, y eso solo lo puede autorizar el fiscal general. Y apenas llegó, me declaré impedido como corresponde. Pero uno no habla de conflictos de interés in genere, porque me tocaría andar averiguando en los 2.186.000 millones dónde puede haber un pariente, un enemigo, un contradictor. Este es un caso muy puntual, y es un caso puntual en Colombia. Ese caso no lo llevo yo, nunca lo he llevado yo, lo lleva un grupo de fiscales autónomos, y excepcionalmente el caso ha subido 2 veces, y en esos casos me he declarado impedido. Esa es la tranquilidad que puede tener la opinión pública. Quienes lo atacan directamente y dicen, mire, esos vínculos indeterminados, esos vínculos de haber pertenecido, de haber sido funcionario en su momento o de haber trabajado asesorando como abogado a estas empresas, ¿usted cree que le ha quitado legitimidad? Usted explica muy claramente y dice en qué caso se ha declarado impedido y por qué razón lo ha hecho. Pero desde el punto de vista político, de sus contradictores, quienes dicen es que no tiene legitimidad para liderar el ente investigador en Colombia justamente por esos antecedentes. Primero, aquí hay 2.186.000 casos, no hay un solo caso. Y no me he declarado impedido sino en 2 casos de esos 2 millones. Entonces, ¿cuál falta de legitimidad? Primero. Segundo, parten de una falacia, y es que el fiscal Martínez lleva las investigaciones. Eso es una mentira. Yo no llevo las investigaciones de Odebrecht. ¿Quiénes dicen que el fiscal sí puede tirar línea y determinar qué procesos avanzan o no? Tercera mentira, porque en la Fiscalía, por mandato de la Constitución, los fiscales actúan de manera autónoma e independiente, y así lo ha refrendado la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Se puede tirar línea solo mediante un mecanismo, que es el Comité Técnico Legal que puedo convocar yo para orientar una investigación. En el caso de Odebrecht, nunca he citado un comité técnico legal, es decir, las investigaciones siempre se han llevado a cabo con la autonomía y la independencia de los fiscales. Y concluyo, a los fiscales no nos pueden juzgar políticamente, porque ayer el senador Robledo dijo, no, es que este no es un debate jurídico, cuando se vio encerrado en medio de una cantidad de falacias, sino esto es un debate político. No, nosotros somos servidores de la justicia, y a nosotros nos juzgan es con la vara de la justicia, y nosotros tenemos que mostrar son hechos judiciales. Y en este caso de Odebrecht, la Fiscalía sí que puede mostrar resultados. Mire, hay cosas que los colombianos no saben. En Brasil solamente hubo 78 indiciados, en Colombia vamos en 86, hay 20 capturados, hay 10 compulsas de copias a la Corte Suprema. Hay quienes dicen los procesos que se han adelantado en la Fiscalía en Colombia en el caso de Odebrecht, a diferencia de lo que ha sido el lavallato en Brasil
o los casos puntuales en Perú, donde expresidentes han terminado con órdenes de captura o en la cárcel. Sí. En Colombia se ha hablado de mandos medios. Se dice que el proceso... ¿Mandos medios 10 congresistas? Pero se lo planteo, eso no puede ser posible. Se lo planteo en esta forma. Que quienes han terminado respondiendo por los casos de corrupción de Odebrecht no han llegado ni siquiera a instancias como el presidente. Y sabiendo perfectamente lo que ha pasado en el caso de Roberto Prieto, cuando se sabe que dinero de Odebrecht entra en una campaña presidencial, o en el caso de las investigaciones de la Fiscalía, a la de Oscar Iván Zuluaga en el 2014, por ejemplo, que debieron los responsables directos, los beneficiados directos, haber sido incluidos también en sanciones de tipo penal. Y esto ha pasado en otros países. ¿Usted cree en este caso que en Colombia se ha quedado corta la justicia a la hora de avanzar en esos procesos? Pues mire, vuelvo y le repito que yo no soy el investigador de esos casos, pero sí le hablo en abstracto. Quinta mentira, es que en Colombia la violación de los topes de la financiación de las campañas solamente es delito a partir del año 2017. Y usted me está hablando de campañas del 2014. Y por eso, en el primer caso que se cerró la investigación, se dice expresamente por parte del fiscal de conocimiento que no hay lugar a formular imputación penal porque en Colombia eso no era delito. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces hacemos retroactiva la ley penal frente a unos casos que no estaban cobijados por un delito en ese momento. Ese es el punto. Aquí no se pueden hacer debates en materia jurídica con consideraciones políticas y se quiere hacer es un debate esencialmente político. ¿Usted cree que eso es lo que están haciendo quienes son sus mayores contradictores? Usted mencionaba ya al senador Robledo. Hablemos de lo que ha dicho, por ejemplo, Petro en el día de hoy, porque esto es construyendo falacia tras falacia. Los elementos en el debate político se construyen mucho a partir de la mentira. Los fiscales y los servidores judiciales tenemos que mostrar hechos. ¿Qué mentiras ha dicho, por ejemplo? Hoy, por ejemplo, dijo que en el caso de la empresa Torrosa, la Fiscalía no había hecho absolutamente nada. Inspecciones judiciales, ha hecho entrevistas y ha citado a interrogatorio con abogado como indiciado, interrogatorio para vincularlo a la investigación. Formalmente, el fiscal de conocimiento ha citado al representante legal de la compañía. Entonces, ¿por qué se atreven a decir tanta mentira y a desorientar a la opinión pública? El caso Torrosa, como de todas estos contratos, han sido investigados. Pero mire usted, ¿de qué forma? Cuando Jorge Enrique me lleva a mí esa información, me dice, eso está en las grabaciones, ¿no? Eso está en los audios. Yo lo oí. Dice, aquí te traigo actualizado al 9 de agosto la lista, porque yo quería colaborarle a Jorge Enrique. Muy bien. ¿Cuánto vale esas irregularidades? Y me dice 24.000 millones de pesos. Aquí está mi prueba reina de lo que ha hecho la Fiscalía. El día 25 de julio del 2017, dijimos que habíamos encontrado contratos corruptos en el caso del consorcio Ruta del Sol y la constructora Ruta del Sol por más de 35.000 millones de pesos, por encima de lo que dijo Jorge Enrique. Y ya a estas alturas, los contratos en coimas corruptas van en 54.000 millones de pesos. Esos son los resultados. Eso es a hoy. A hoy. Esos son los resultados. Entonces, de los contratos de que se hablaba, que son el de Consorcioción, el de Profesionales de Bolsa, el de Consultores Unidos, en fin, la Fiscalía ha hecho toda la investigación, ha hecho las imputaciones, hay capturados. Hay 14 personas investigadas, 7 de ellos con órdenes de captura, inclusive los funcionarios del consorcio Ruta del Sol y Constructora que firmaron los contratos tienen orden de captura. Sáqueme de una duda. En esos nombres, cuando el ingeniero Pisano llega a usted con esta información, ¿qué papel jugaba en todo esto José Elías Melo? José Elías Melo no estaba metido en el tema de estos contratos específicamente, nunca me dijo al menos eso el doctor Pisano. El doctor Pisano... ¿En ese momento era todavía presidente de Corficolombiana? Yo no sabría decirle, eventualmente sí, no tengo certeza, sí, tal vez sí. Pero si usted le llevó esa documentación al doctor Sarmiento, ¿por qué no llevársela también al presidente de Corficolombiana? No, perdóneme. Usted me está haciendo exigencias como si yo fuera un servidor público. No, es una pregunta. Es una claro, pregunta. ¿Por qué no? Nazar, pero ojo, es que el doctor Pisano fue a mi oficina privada como amigo a entregarme unos papeles
con un solo objetivo, que yo sirviera de mensajero y se los llevara al doctor Sarmiento. No me dijo, y lléveselos también al presidente de la República, y lléveselos al presidente del Corficolombiana, y lléveselos a la Corte Celestial. No, hágame este favorcito, llévele esto al doctor Sarmiento. Y yo le hice ese favor. ¿Qué ha pasado? Y ahora, de un favor de mensajería, ¿se quiere construir todo un debate político? Pero ¿qué ha pasado hoy? Y usted lo sabe perfectamente. ¿En qué situación jurídica está José Elías Melo? José Elías Melo inicia su juicio. En ese juicio había sido llamado el doctor Jorge Enrique Pizano como testigo de cargo de la Fiscalía, que esa es otra cosa que dicen, y a Pizano no le paraban atención. Séptima mentira, aquí podemos llegar a muchas mentiras, a unas decenas de mentiras. No le paraban bolas, perdón. Está presentado ante el juez de conocimiento como testigo de cargo de la Fiscalía, y adicionalmente él vino aquí a preparar la audiencia de juicio en este último semestre 2 o 3 veces, porque él estaba colaborando a la justicia y a la Fiscalía. Dicen que tampoco le paraban bolas en el juicio de él, y en septiembre 13 o 18 de este año estuvo aquí en un interrogatorio presentando pruebas a su favor. ¿Por qué entonces, después de todo este proceso, mirando la coyuntura, una persona que hace unos salvoconductos, unos salvaguardas, es decir, hacer unas entrevistas, buscar un acompañamiento internacional, incluso colaboración con la justicia en Estados Unidos, ¿es porque siente que no tiene colaboración con la justicia en Colombia? ¿O es porque tiene amenazas de muerte como...? Yo no puedo interpretar cuáles eran las razones que tenía Jorge Enrique, pero yo sí siempre le daré hechos para que la opinión juzgue. Era testigo de la Fiscalía, venía aquí, vino a preparar 2 o 3 veces cómo iba a ser su participación en el juicio contra el expresidente de Corficolombiana. Se le escuchó en interrogatorio en septiembre del año pasado en su caso de Tunjuelo Canoas, y los testimonios que él brindó sobre estos contratos fueron incorporados también a la investigación penal. ¿Cuál duda puede haber? ¿Cuál duda puede haber? La única duda que puede haber es que, y eso es nada menos que legítimo, él, como era amigo mío, planteaba si era objeto o no de una imputación en la investigación que él tenía en el carrusel de la contratación de Bogotá. Que es otro escenario. Es otro escenario. Entonces, yo puedo entender que él pudiera tener una mortificación porque él le pedía a su amigo que le colaborara, y mi responsabilidad es con la Constitución Nacional, fiscal, no con los amigos. Pero fiscal, lo que se entiende después de ver las revelaciones que hizo Noticias 1 es que el temor que él tenía desde el punto de vista judicial, y en eso puede usted tener toda la razón, sean de carácter del proceso que adelantaba la Fiscalía en ese caso puntual cuando era gerente del Acueducto de Bogotá. Él tenía un gran temor por el caso del Acueducto de Bogotá, ciertamente, y me lo expresaba a mí. Pero en el caso de las amenazas o el temor que tenía a su vida, estaban relacionados era con las denuncias que hacía sobre lo que había descubierto como auditor en el tema de la Ruta del Sol. Y para eso estaría buscando justamente, y buscó y dejó salvaguardadas esta entrevista con Noticias 1, y también buscó acompañamiento de otro gobierno, incluso de abrir canales de comunicación con los Estados Unidos para que le brindaran algún tipo de garantía, de seguridad. Como amigo nunca me planteó ese temor que tuviera, yo debo decirlo de manera categórica, jamás me lo mencionó. De lo contrario, tenga usted la seguridad que yo, a través del modelo de protección de testigos de la Fiscalía, hubiera dispuesto lo pertinente. Jorge Enrique nunca me participó esa inquietud. Hoy también han empezado a salir nuevos elementos que se van revelando a partir de las investigaciones periodísticas de otras personas. Cecilia Orozco, en su columna, por ejemplo, hoy agrega varios elementos y quiero preguntarle puntualmente sobre uno de ellos. Dice en la columna que Pizano le contó a ella que en los comités de la Fiscalía usted le pedía a sus fiscales, literalmente uso la palabra, joder a Pizano. Sí. ¿Qué dice usted al respecto? 2 mentiras más. Nunca se ha hecho un comité en el caso de Tunjuelo Canoas, que lo puede citar el fiscal. Y eso sí se puede confrontar contra documentación, porque de los comités se dejan unos archivos. Nunca ha habido. Entonces eso es falso.
y que se le hubiera instruido al fiscal de conocimiento en el caso de un amigo de manera perversa alterar el sentido de una investigación, jamás. Hoy el fiscal de ese caso sacó un comunicado público donde dice que jamás recibió una instrucción de sus superiores. Esa es una verdad de a puño, eso es absolutamente falso. Pero es más, es que la investigación, se ha dicho, se había cerrado y fue reabierta cuando yo llegué a la fiscalía. 11ª mentira, porque resulta que eso nunca ocurrió. Lo que sí ocurrió es que esa investigación, que era del año 2013, cuando yo llegué en este empeño de la lucha contra la corrupción que ha tocado todos los sectores de la vida nacional, como lo conoce el país, pregunté, ¿y qué pasa con los casos del carrusel de la contratación? Y apareció ese caso. Y por eso en febrero del año 2017 se imputó al contratista responsable que había pagado las coimas, y esa persona está hoy condenada por haber hecho esos pagos de esas coimas. ¿Va a pedir usted un fiscal ad hoc a la Corte para todo lo que venga de aquí en adelante con el caso de Brecht? Mire, los fiscales ad hoc son para los casos en los cuales el fiscal lleva el conocimiento. Yo no llevo ese proceso, vuelvo y se lo repito. Eso es parte de todos esos artilugios y de toda esa retórica que se formula. Pero yo sí estoy de acuerdo en que los casos de los impedimentos sea un fiscal ad hoc nombrado por la Corte Suprema de Justicia la que cumpla la puntual tarea, no la de la investigación, porque los fiscales generales no llevamos las investigaciones, decida los aspectos puntuales que deban resolverse, el fiscal ad hoc. Un fiscal ad hoc para el caso de Odebrecht significa remover a un número enorme de fiscales que hoy llevan el caso y sobre los cuales no hay ningún tipo de duda. ¿Eso sería volver a empezar prácticamente todo el proceso de investigación? No, pero ¿cómo plantear un fiscal ad hoc si es que ellos son los que han dado los resultados que significan que en el caso de Colombia haya 87 investigados, que es donde en Estados Unidos se dijo que no había sino 2 contratos corruptos. Aquí se descubrieron 6 y en Estados Unidos se dijo que eran por 11 millones de dólares y aquí se ha descubierto que son por 32 millones de dólares. O sea, vamos a cambiar a los fiscales que han descubierto 3 veces las coimas que se descubrieron a nivel internacional por haber hecho bien su trabajo. ¿En qué país andamos? Vamos a otro escenario. Ya está diciendo Luis Fernando Andrade, quien estuvo al frente de la ANE durante todos estos años y tuvo que ver mucho con la reestructuración y la manera como se hicieron los negocios para poder hacer la nueva infraestructura del gobierno anterior, que ella siente temor por su vida, que siente temor por su vida, y se está basando claramente en lo ocurrido con el ingeniero Pisano. ¿Qué dice usted de esas declaraciones? Bueno, yo lo único que le puedo asegurar a todos los ciudadanos de Colombia es que cuando tengan un temor se lo comuniquen a la Fiscalía y la Fiscalía hará lo que corresponda cuando existan razones fundadas para proteger a las personas como corresponde en derecho y como le corresponde al Estado colombiano. Pero lo que no puede hacer este ciudadano es prenderse de una realidad que no tiene nada que ver con él para empezar a alimentar hipótesis y teorías con sentidos perversos. Andrade había promovido que Jorge Enrique Pisano concurriera a otras jurisdicciones para ampliar este caso legítimamente en defensa de su interés. Pero eso nadie lo va a discutir. ¿Usted lo dice como si fuera de un interés personal, de un interés de Andrade? Claro, porque es que él está haciendo su defensa con todos los medios que tiene a su alcance. Pero lo que no puede es incorporar propósitos indebidos o a partir de falacias o de mentiras construir sofismas para enturbiar la investigación. El caso del señor Andrade tiene todas las garantías y un juez de Colombia será el que decida su situación, no es la Fiscalía General de la Nación. Eso es lo que le ofrece el Estado de Derecho a todos los ciudadanos. Usted mencionó a Gustavo Petro y también en la entrevista que dio hoy en horas de la tarde en radio, de unas declaraciones que son preocupantes, porque dice o da a entender que detrás de lo que ha ocurrido con este testigo estrella del caso de Brecht, del ingeniero Pisano y de la muerte de su hijo, estarían alguien de mucho poder. Y dice, incluso más poderoso
que el fiscal general de la Nación, o alguien que podría estar cercano o detrás. ¿Qué piensa usted de esas declaraciones? Pues a mí me parece que todo el mundo tiene que actuar con alto sentido de la responsabilidad. No podemos jugar con la institucionalidad colombiana sobre la base de especulaciones. Si se tiene información, que se diga concretamente y con nombres propios. Él dice que hay que investigarlo, pero no de que hay manera, que investigarlo. pues todos los homicidios y todas las muertes hay que investigarlas. Eso no se investigan porque las pida este señor. Se investigan porque la ley nos obliga a investigarlas. Pero si tiene conocimiento de una persona determinada, que lo denuncie con las consecuencias que implica hacer denuncias falaces, que es lo que no podemos seguir permitiendo en este país. Detrás de todo esto, Eso es politiquería, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. usted ha dicho claramente que hay personas también detrás de todo esto jugando a atacarlo a usted como fiscal general. Pero si son estos sectores los que han empezado a promover todo este debate, cuando oyeron en la televisión que mi amigo Jorge Enrique me decía, mire, estos contratos son irregulares, yo no sé si son coimas, y ahora dicen que yo sabía, siendo yo el mensajero, no el investigador, que yo sabía que eran coimas. Si no sabía el investigador, ¿cómo iba a saber yo que eran coimas, por Dios? Usted ha dicho varias veces mi amigo, y lo sentía como un amigo personal. En este caso hay una... Es una relación de familias de 30 años. En este caso hay una madre que perdió a su hijo de una manera macabra, con ingesta de cianuro. Murió su esposo, hay una viuda embarazada. ¿Qué le dice usted a esa familia? En este momento, como cabeza del ente investigador en Colombia y frente a esta investigación, ¿qué le dice usted a ellos? Porque al fin de cuentas son ustedes también quienes tienen que adelantar la investigación para esclarecer esos hechos. Es un drama humano y personal. ¿Qué le dice usted a esa familia a la cual usted mismo dice, la conozco, me toca, era amigo personal mío? ¿Qué le dice usted a ellos? Mire, en ese caso, la Fiscalía, y lo puedo decir como fiscal general, tiene el deber ético, el deber jurídico y, en mi caso, el deber personal de asegurar que la justicia vaya hasta el fondo de lo acontecido. Y ellos saben que es así. Usted le puede garantizar al pueblo colombiano, y me refiero al país, a quienes son sus críticos o quienes le rinden aplausos, que usted jamás ha sido un obstáculo, una piedra en las investigaciones de Odebrecht y que esclarecerá los hechos de lo que haya pasado con esa empresa en el país durante el tiempo que quede en la Fiscalía. Mire, yo no muestro sino hechos. A mí no me gusta la retórica. Le aseguro con hechos al país que en estos casos de los contratos no solamente se investigaron los 24.000 millones de que hablaba el doctor Pisano, sino que llegamos a 54.000 millones de pesos en contratos de coimas. Esos son los resultados que hablan de la integridad de la Fiscalía y de todos sus colaboradores. Fiscal General Néstor Humberto Martínez, un placer. Gracias por concedernos estos minutos. Nos parecía muy importante conocer de su lado qué está pasando con estas investigaciones. Está usted en el ojo del huracán después de estas revelaciones que hizo Noticias 1 y se ha convertido en uno de los protagonistas principales debido a estos hechos de los últimos días. Le agradecemos de nuevo haber estado en Noticias RCN. Gracias por su gentileza. Pues muchas gracias, porque yo tenía que referirme a unas conversaciones privadas a las cuales se les quiere dar un alcance que no tienen, pero que los hechos judiciales muestran cómo está operando integralmente la justicia en Colombia.